Buenas tardes, continuamos con la clase de patología. Soy el doctor Jesús Torres. En las últimas clases, en la clase anterior, perdón, empezamos a revisar el tema sobre las pancreatitis. ¿Sí? Las pancreatitis, como el nombre lo dice, pues va a ser una itis del páncreas, una inflamación del páncreas de diferentes causas. ¿Sí? Puede haber una causa infecciosa, parasitaria, por exceso de consumo de alcohol, por ejemplo. En el caso de las mujeres puede ser por una obstrucción del conducto. Bueno, en realidad puede ser en hombres y mujeres la obstrucción del conducto pancreático, pero es más común en mujeres que en varones. También puede haber inflamación por exceso de consumo de alcohol, ¿sí? O por ejemplo puede ser viral, en el caso de las hepatitis virales como la A, la B o la C. Tienen diferentes mecanismos de contagio. Vimos ya varios tipos. En lo último que estuvimos revisando, estábamos viendo los datos característicos de un paciente con pancreatitis. ¿De qué se va a quejar ese paciente? Pues lo principal va a ser dolor abdominal. Casi siempre va a ser en epigastrio, irradiado en banda o hemicinturón. ¿A qué lado? Hacia el lado izquierdo, hacia el lado donde se encuentra el páncreas. Cuando el paciente se recuesta, el dolor se incrementa bastante y va a ser progresivo. Empieza como un dolor leve y va incrementando conforme va pasando el tiempo. ¿Sí? En gran parte la inflamación pues se va a exagerar todavía más por la liberación de las hormonas, de las enzimas, proteolíticas que genera el mismo páncreas. Entonces, en la situación de la inflamación del páncreas, primero pues hay una inflamación del páncreas y luego puede haber esa inflamación exacerbada por la liberación de las enzimas proteolíticas que se liberan por la destrucción de algunas de las células de los vacinos pancreáticos. Este dolor a su vez también nos puede provocar náuseas y vómitos incontrolables. De aquí que una de las razones, esa es una de las razones por las cuales vamos a ocupar una sonda nasogástrica en nuestros pacientes con pancreatitis. ¿Por qué? Porque al instalar nosotros una sonda nasogástrica lo que hacemos es disminuir el tránsito de la peristalsis a través del intestino. ¿Sí? Y esto pues va a ayudarnos también a evitar que haya generado el reflejo nauseoso. Entonces vamos a estar sacando el contenido abdominal, el contenido gástrico a través de esa sonda nasogástrica. Físicamente, ¿qué le vamos a ver a nuestro paciente? Hay un montonal de signos, vamos a ver algunos más adelante. De signos son cosas que nosotros podemos, recuerden, signos y síntomas son dos cosas diferentes. Signos son cosas que podemos ver y constatar, síntomas son cosas que nuestro paciente nos dice que él experimenta, pero nosotros no podemos corroborarlos. Vamos a ver al paciente con una distensión abdominal porque va a haber acumulación de gas ahí, tal vez por las bacterias, la flora bacteriana normal, pero que en este caso pues se va a ver sobrecrecida por el proceso inflamatorio. El paciente va a estar deshidratado por los vómitos constantes, va a tener dolor a la palpación en los puntos pancreáticos, estos los vemos en esta imagen, ¿sí? El cual pues hay uno del lado izquierdo, pues, específicamente bajo la vértebras lumbares, debajo del reborde costal, y los demás puntos vamos a ir viéndolos poco a poco conforme vamos viendo los signos. Hay dos signos que es el de Gray Turner y el de Cullen. El de Cullen es esta equimosis que vemos alrededor del ómfalo o del ombligo, ¿sí? Y el otro, el de Cullen, es en el que vemos esta misma equimosis, pero en el flanco, en el lado donde está nuestro páncreas, ¿sí? En este caso estamos ya teniendo un proceso de autodigestión tan severo que ya se está habiendo extravasación de sangre y de plasma directamente que provoca la equimosis. Ahora, signos, hay muchos signos, los que acabo de mencionar. Estos dos, el de Gray Turner y el Cullen, son los más comunes. Estos se pueden agregar todavía a nuestra exploración física. El signo de Mayo-Robson, el primero de los signos de la lista. Vamos a quitar esto de aquí. Va a ser un dolor en el ángulo costovertebral izquierdo, ¿sí? Donde en la última costilla, ¿sí? Es el ángulo donde se une la costilla con las vértebras. Esto va a ser debido a que el proceso inflamatorio va a incrementar la presión que tenemos dentro del abdomen, irritando el peritoneo parietal y provocándonos dolor. Entonces presionamos ese ángulo y le va a doler a nuestro paciente. El signo de Gobiet, el segundo de nuestra lista, va a ser la dilatación aguda del colon transverso en la pancreatitis aguda. El transverso, recuerden, es el que pasa por los hipocondrios, por los flancos y el mesogastrio, ¿sí? Entonces va a haber también dilatación del estómago, por lo tanto se va a ver el abdomen dilatado. Entonces cuando vemos un paciente con pancreatitis
y está muy dilatado, palpamos timpánico el abdomen, palpamos timpánico el transverso, decimos que tiene un signo de Gobiet positivo. Luego tenemos el signo de Courvoisier-Terrier, signo francés. En este caso puede haber una distensión de la vesícula biliar. Este signo no es exclusivo de la pancreatitis, puede ser también presente en la colecistolitiasis, ¿sí? Entonces, si se obstruye el conducto colédoco, vamos a tener también ictericia en nuestro paciente por una obstrucción obstructiva, va a haber dolor y en este caso se puede asociar, aunque mayormente con un tumor más que con un cálculo, pero ambos pueden provocar la obstrucción. Tenemos también otro signo diferente, que es este signo, el signo de Dieulafoy, que es el dolor insoportable con tendencia al colapso. Los pacientes que van a tratar de ponerse en posición de gatillo, posición fetal, y van a estar respirando de forma angustiada, muy rápido y superficialmente, ¿sí? Luego tenemos el punto de Pre-Ioni, que es un lugar que vamos a localizar a 2 dedos por encima del ombligo y un dedo hacia la izquierda, hacia el lado del páncreas. Es el punto que es un punto pancreático. Si nosotros lo presionamos y le duele mucho a nuestro paciente, vamos a tener como positivo y pensaremos en una pancreatopatía aguda, ¿sí? Nuestro diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay muchas formas de hacerlo. Primero, pues puede ser a través de estudios de gabinete, ¿sí? Para ver el páncreas. Podríamos usar una pancreatografía retrograda endoscópica, aunque como les dije, esa pancreatografía retrograda endoscópica también sirve como factor de riesgo, va a ser factor de riesgo para presentar una pancreatitis posteriormente. Un adecuado interrogatorio, una adecuada exploración médica nos va a dar mucha información sugerente de que nuestro paciente pues tiene una pancreatitis. También pues vamos a observar su posición, cómo está, si tiene o no una facies dolorosa, si tiene o no una facies característica. La diaforesis muchas veces es dato de que hay un dolor de una gran intensidad. La escala de EVA pues es bastante subjetiva porque depende de lo que nos dice nuestro paciente. Entonces mejor nosotros vamos a observar a él su hábitus exterior, la facies que tiene, qué posición toma. Por ejemplo, aquí este paciente que tenemos sentado en sedestación se sujeta, está invertida la imagen, pero en este caso se pareciera como si estuviera sujetando el lado derecho. Solamente imaginemos un paciente que sujeta el lado izquierdo, sí, y trata de doblar su torso para mejorar o disminuir esa presión que hay dentro del abdomen y mejorar así el dolor. Entonces los puntos dolorosos en la pancreatitis van a ser estos, ¿sí? El hombro izquierdo, obviamente todo el hombro, tanto anterior como posteriormente, el epigastrio puede estar cargado hacia la derecha o puede estar en hemicinturón, ¿sí? Completamente le da la vuelta, ¿sí? O en dolor en región lumbar. Este tipo de dolor nos va a indicar que, o nos puede sugerir que hay una pancreatitis. En cuestiones de laboratorio, cosas que podemos obtener o datos que podemos obtener a través de estudios sanguíneos. Estos estudios pues, van a hacer la determinación de las enzimas pancreáticas en sangre, que van a ser la amilasa y la lipasa, ¿sí? Los valores normales, los que tenemos aquí debajo. La amilasa debe estar entre 28 y 100 unidades por litro, mientras que la lipasa se va a encontrar a menos de 160 unidades por litro, ¿sí? La amilasa, en un primer lugar, va a ser específica para la pancreatitis en un 70%. Tiene una vida media aproximada de 2 horas. Y entonces, pues, si tenemos niveles mayores a 100 unidades por litro, tenemos un diagnóstico. El paciente tiene pancreatitis, ¿sí? También podemos cuantificarla en orina, que en cuyo caso pues va a tardar más de 2 horas en aclararse en la orina. Entonces nos da más tiempo de acción a determinarla en orina. Pero resulta que otras patologías también inflamatorias nos pueden provocar estas elevaciones. Por eso es que tomamos esta cantidad de 1000 como pues característico. Por otro lado tenemos la lipasa, que viene principalmente de las células acinares. Entonces se va a incrementar cuando empieza a haber destrucción de las células acinares. Tiene un aclaramiento más lento, quiere decir que nos da más tiempo para poderla investigar y es 3 veces más específica para la pancreatitis que la amilasa. Si no tenemos amilasa, si no tenemos lipasa, sacamos amilasa o mandamos pedir ambas determinaciones. ¿Qué más podemos hacer? Estudios de gabinete. Sacamos un ultrasonido. El ultrasonido nos puede permitir ver si hay o no un cálculo vesicular o un cálculo que está obstruyendo el conducto pancreático.
¿sí? Pero resulta que su eficacia va a estar limitada si nuestro paciente está muy distendido. Aquí en la imagen lo que observamos es una vesícula, esto es una vesícula, y la imagen que vemos aquí en azul, ¿sí? Bueno, no en azul, o sea, ahí se nota la imagen, yo se la señalo, le podemos poner una flecha, es un cálculo biliar. Este cálculo pues se puede mover al punto de obstruir la vesícula o puede ir más abajo al punto de obstruir el ámpula de Vater. Les dijera que ya que secábamos, pero aún nos faltan varias cosas por revisar. Otro estudio importante dentro de los estudios de gabinete va a ser la TAC, tomografía axial computarizada. ¿Para qué nos sirve la TAC? Nos permite ver con mucha facilidad qué está pasando dentro del abdomen. Nos permite ver si hay necrosis, si ya se convirtió en una pancreatitis hemorrágica, si hay presencia de gas, que quiere decir que está habiendo ahí una especie de gangrena gaseosa por bacterias que están produciendo gas, o pseudoquistes. Aquí lo que observamos son dos cortes, ¿sí? Son dos tipos de tomografía. Por ejemplo, en esta imagen observamos esto es el páncreas y aquí ya hay acumulación de gas en toda esta área, ¿sí? Peripancreático. Nos permite ver más, aunque obviamente esto lo van a ver en su clase de radiología para que les permita identificar de otra forma, ¿sí? En este caso son más severas incluso. Aquí tenemos un nivel hidroaéreo donde ya hay líquido libre, que podríamos estar hablando ya de una pancreatitis hemorrágica, que es una de las más severas, ya requiere tratamiento quirúrgico. Esta imagen está tal vez un poco fuerte, pero lo que estamos observando en el fondo de la cavidad, esto que vemos aquí, es el páncreas ya necrótico. Esto fue una pancreatitis necrótica, necrohemorrágica. Tiene el color y la consistencia de, los libros lo mencionan como pasta o puré de arvejas, ¿sí? Una especie de pasta verdosa, donde prácticamente el páncreas ya ha sido digerido por las propias enzimas que ha producido, ¿sí? Este caso, aunque se saque el páncreas y se limpie, muy seguramente va a desembocar en una peritonitis y una sepsis y probablemente el paciente fallezca, ¿sí? El asunto es mantener a nuestro paciente lo suficientemente sano para evitar que lleguemos a estos grados y pues tenga un alto índice de mortalidad. Luego tenemos varias formas de medir los pronósticos, a ver si nuestro paciente tiene o no oportunidades de sobrevivir y con qué secuelas. Tenemos los criterios de Ranson, la PCR, los criterios de Apache, esto está en inglés, ¿sí? Significa Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. Sería algo similar si lo traducimos como fisiología crónica y aguda de la evaluación de salud. Y tenemos también los criterios de Baltas. Vamos a revisar cada uno rápidamente para poder terminar con esta clase. Tenemos primero los criterios de Ranson. Los criterios de Ranson nos van a ayudar a saber la severidad del proceso inflamatorio que tiene nuestro paciente al inicio. El problema con esos criterios de Ranson es que hay que esperar 48 horas del ingreso para determinar qué tan severo es el cuadro que tiene nuestro paciente. ¿Sí? Estos criterios de 48 horas van a determinar también el efecto sistémico que están teniendo las toxinas que se producen por el proceso inflamatorio. 3 criterios de Ranson positivos nos indican que hay una pancreatitis severa. Entonces nuestro paciente tiene mucho riesgo de tener complicaciones. Estos son los criterios de Ranson en el momento del ingreso. Estos van a depender o vamos a aplicar una tabla diferente si es biliar el origen o no es biliar, si es alcohólica o si es biliar. Si no es biliar, un paciente con una edad de mayor de 55 años está en riesgo. Leucocitos que lo sacamos de una biometría hemática arriba de 16.000, una glucemia arriba de 200 miligramos sobre decilitro, la LDH por arriba de 350 unidades por litro y la aminotransferasa, ¿sí? Por arriba de 250, que es una enzima, es una sustancia producida por el hígado. Cambian a si es biliar, edad mayor de 70 años, hay más leucos, hay una glicemia mucho mayor, 220, LDH arriba de 400 y la AST arriba de 250. Entonces estos criterios son los del ingreso, los que nos van a determinar si es grave o no. Luego tenemos estos a las 48 horas. Recuerden que si tiene 3 o más, es grave, es severo. Entonces pasa el paciente 48 horas hospitalizado, con medidas de sostén, le estamos dando cuidados. Si no es biliar y disminuyó el hematocrito más del 10%, está viendo un sangrado, es un dato de gravedad. Que el calcio se haya disminuido a menos de 8 miligramos por decilitro.
El déficit de base se refiere más que nada a cuestiones ya del pH de nuestro paciente. ¿Sí? Secuestro de líquido es otro de los factores importantes, arriba de 6 litros, y la presión parcial de O2 que esté disminuida a menos de 60. ¿Sí? Para la biliar varían, si hay una, pero muchos se parecen. Por ejemplo, la disminución del hematocrito y el calcio siguen igual. El déficit de base es un poquito más amplio, ¿sí? El aumento del NU también es un poquito más amplio, y el secuestro de líquido, ese sí es menor, es por derriba de los 4 litros. La mortalidad, ¿cuánta posibilidad tiene nuestro paciente de fallecer según cuántos criterios de Ranson ha llenado? Si tiene 3 criterios es un 28%, es grave, sí, pero hasta cierto punto tiene chance de sobrevivir. Si tiene 5 o 6 es de un 40%, eso es casi un volado, la mitad y la mitad de sobrevivir. Si tiene 7 o 8, nuestro paciente muy seguramente pues va a fallecer. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, la PCR, va a ser un marcador inflamatorio, tiene como característica que es de bajo costo y es fácil de encontrar en cualquier parte. Si encontramos niveles por arriba de 150 miligramos por decilitro, nuestro paciente está en riesgo. ¿Sí? No se puede utilizar desde el inicio, hay que esperar alrededor de 48 a 72 horas de que ha iniciado el cuadro de pancreatitis. Los criterios de Pache son un poquito más complicados. Los criterios de Baltasar son criterios tomográficos que probablemente vean ustedes en su clase de radiología. El tratamiento primeramente es controlar el dolor y mejorar la oxigenación de todos lados para que haya una sangre de buena calidad. Hay que llevar a cabo una resucitación con líquidos para mejorar la presión arterial, la diuresis y la presión venosa central. ¿Sí? Y además hay que tener cuidado de no sobrehidratar a nuestro paciente. Hay que llevar a cabo un buen cálculo de soluciones que vayamos a utilizar. Más adelante llevaremos una clase específica para ver el cálculo de líquidos en diferentes situaciones. ¿Sí? El primer tratamiento, el de ingreso, es tratamiento médico. Como una de las metas es mantener una buena oxigenación, le vamos a poner oxígeno suplementario. Muchas veces esta situación va a producirnos infecciones, entonces tenemos que utilizar antibióticos. Pero esos antibióticos solamente los vamos a utilizar cuando tengamos una infección ya documentada, que haya datos de que de verdad hay una infección. No le vamos a dar a nuestro paciente antibióticos porque vamos a prevenir infecciones. No hay algo como dar antibióticos de forma profiláctica. Sí, y el antibiótico de primera elección, el que vamos a utilizar en un paciente con pancreatitis que ya se demostró que trae una infección bacteriana, van a ser los carbapenémicos que vimos entre las familias de antibióticos el semestre pasado. Algo importante, la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es con la intención de evitar que nuestro paciente siga vomitando, siga perdiendo electrolitos y líquidos para que no se deshidrate. Además de que esto va a generarnos una descompresión por el gas que se puede estar acumulando en el intestino y en el estómago. ¿Sí? Además, pues tenemos que llevar a cabo soporte nutricional, dieta parenteral, y no se va a quitar o no se va a dar nada por vía oral hasta que no haya cedido el dolor y el paciente esté en control. ¿Sí? Esto sería un ejemplo de lo que se daría de indicaciones médicas en una nota. ¿Sí? Vamos a pasar a lo quirúrgico. ¿Sí? El quirúrgico pues se guarda para situaciones ya severas, graves. Aquí tenemos una vez más una pancreatitis hemorrágica. Se puede hacer una CEPRE. Esa CEPRE pues nos sirve para retirar cálculos, para hacer diagnósticos, pero recuerden que puede provocar inflamación en el páncreas a largo plazo y darnos una pancreatitis crónica. ¿Sí? Aquí está, lo dice aquí. Puede inducirnos una pancreatitis. Y además el objetivo de ese tratamiento quirúrgico va a ser resolver las complicaciones de la pancreatitis. Entonces vamos a quitar el tejido necrótico, una necrosectomía. Si se hizo un absceso por una infección, retirar y drenar ese absceso pancreático y descompresión del abdomen en caso de que haya demasiado gas, demasiado líquido. Esto es para liberar la presión del espacio que hay en el abdomen. Por último, pues si hay una colelitiasis, pues hay que resolverla. Quitas el cálculo, quitas la vesícula. Como de forma laparoscópica sí es posible, de lo contrario pues abierta. Cuando se resuelve, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando ya resolvimos la pancreatitis dentro del mismo internamiento, ¿sí?
o a las 6 semanas, si no hemos quitado la vesícula, se relaciona con un 34 o un 56% de recidiva. Por tanto, pues es la elección, o sea, resolvemos la pancreatitis, mantenemos a nuestro paciente hemodinámicamente estable, lo hidratamos, le quitamos la vesícula. ¿Sí? También hay que resolver complicaciones tardías. Estos son complicaciones que se pueden dar después de que ya resolvimos nuestra pancreatitis, que es un pseudoquiste, que se haya formado una burbuja de gas o una colección purulenta dentro del páncreas, pero que no podemos quitar con el tratamiento médico, o que se haya formado una fístula entre el páncreas y el intestino. Entonces eso se resolverá después de que nuestro paciente ya esté estable. Con esto hemos terminado la clase de pancreatitis. Vamos a continuar mañana ya con otro tema. Vamos a pasar al cáncer pancreático.